bendición estar con ella hoy porque vamos a estar hablando de un tema que nosotras hablamos mucho y conversamos mucho, tenemos conversaciones profundas acerca de este tema. Así que hoy lo vamos a hacer delante de ustedes y vamos a estar hablando de un personaje muy especial que vamos a introducir ahora. Y si eres nueva escuchando este programa, te recomiendo visitar avivanuestroscorazones.com. Ahí tenemos muchos recursos para ti, publicaciones, podcasts dirigidos a jóvenes, a madres, a mujeres en general. Así que te invitamos a familiarizarte un poco con nuestro ministerio. Y hoy vamos a estar hablando de una mujer de la Biblia que muchos conocen, que es Ana. Y vamos a empezar a hablar de ese tema. Pero, primero que nada, Sara, qué bendición que ya muy pronto vamos a estar en Mujer Verdadera en nuestra conferencia en Guadalajara. Sí, muy emocionada por eso. Qué emoción, ¿verdad que sí? Y estamos felices porque Sara y Jonathan van a estar haciendo la adoración, pero también van a tener un concierto. Cuéntanos un poquito, Sara, ¿qué esperan de ese concierto? No, nada, feliz siempre, como siempre, de estar ahí dirigiendo la alabanza en la conferencia, que siempre es tan emocionante ver todas esas mujeres alabando al Señor juntas. Pero también siempre nos gusta tener un concierto en una noche de la conferencia porque nos permite más tiempo en la presencia de Dios, adorando, trayendo nuestras cargas, trayendo nuestra alabanza al Señor y no solo entre mujeres, sino entre familias. Pueden invitar a sus esposos, amigos, hijos pueden venir, así que podemos ver a familias completas adorando al Señor. Así que les animamos a comprar su boleta para ese concierto también y no solo la conferencia. Pero hay una información muy importante, hermanas, tienen que alistarse porque solamente quedan 1,000 puestos para la conferencia. Hemos visto la gracia de Dios. Las boletas se han ido vendiendo rápidamente. Empezamos a vender en abril y ya vamos por casi 7,000 mujeres. Tuvieron que abrir más puestos. Tuvimos que abrir más puestos, así que si no has comprado tu boleta, estamos anticipando que se terminen ahora en el mes de noviembre. Y también te animamos a descargar el app, en la aplicación de Mujer Verdadera 23, lo puedes encontrar en tu aplicación, en tu tienda de aplicaciones MB23. Ahí puedes conectarte con otras mujeres que van a la conferencia, puedes ver noticias que vamos a estar colocando ahí, puedes intercambiar boletas, como son transferibles, puedes hacer ese intercambio entre otras. O sea que te invitamos a descargar ese app. Así que ya lo sabes, queda pocos espacios, así que apresúrate y corre la voz. Y entonces, Sara, hoy vamos a estar hablando acerca de Ana. Verdaderamente que si nos estás acompañando en estas últimas semanas, sabes que estamos en esta serie de una mujer que Dios usa. Y hemos estado tomando ejemplos de mujeres de la Biblia para aprender de ellas, aprender de su Dios, que es nuestro Dios, y aprender de su ejemplo. Y a Ana la encontramos en el primer libro de Samuel. Ella vivió en un tiempo muy difícil, porque era en el tiempo de los jueces, donde dice la palabra que cada quien hacía lo que le daba la gana, pero parece que la familia de Ana y su esposo Elcana eran piadosos. Y ellos acostumbraban a viajar una vez al año a adorar al Señor. Y para ponernos en contexto, voy a leer esos primeros versículos del primer libro de Samuel para que sepamos de qué estamos hablando. Dice así: había un hombre en Ramataim de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, el efrateo. Elcana tenía 2 mujeres. Penina, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Penina tenía 2 hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los 2 hijos de Elí, y Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor. Entonces, ¿qué pasa con Ana, Sara? ¿Qué dicen esos próximos versículos? Bueno, obviamente, Ana, como mencionaba los versículos anteriores, Penina tenía hijos y Ana no. Entonces,
la palabra nos sigue diciendo que cada vez que viajaban, el Cana le daba porciones a Penina, su mujer y sus hijos, pero a Ana le daba doble, porque parece que él amaba más a Ana. Se piensa que posiblemente Exacto. él se había casado con Ana primero, Sí. pero ya que Ana no podía tener hijos, y eso era muy importante en esos tiempos para mantener el legado y el nombre Exacto. familiar, él se casó con Penina para poder tener hijos. Entonces eso le dio mucho dolor a Ana. Obviamente, Claro. arriba de eso, la palabra nos sigue diciendo en los versículos como de 4 a 9, Ajá. que Penina entonces, arriba de todo, molestaba, provocaba a Ana con el hecho de que ella sí podía tener hijos y Ana no. Posiblemente porque quizás era obvio también que el Cana amaba a Ana y no a ella. Exacto. Entonces eso creaba obviamente mucha irritación y dolor y celos entre esas mujeres y mucho dolor a Ana. Entonces ella, cada año esto pasaba, año tras año, Dios no le daba hijos. Ana estaba muy triste y decía que ella subía a la casa del Señor y lloraba, no comía. Y entonces arriba de todo, Alcana, para consolarla, decía que ¿por qué lloras? Porque no soy yo mejor que 10 hijos. Exacto. O sea, ¿qué clase de consuelo es ese, verdad? Obviamente él como que no entendía. Exactamente. Entonces eso también es parte, es el sentir como seguro ella se sentía muy sola en su dolor, que no tenía nadie alrededor que la entendía, tenía una enemistad con la otra mujer. Claro. El esposo mismo no entendía su sufrimiento. Entonces esa era como la situación. Y aparte de eso, muchas situaciones estresantes, porque esa época era estresante. Ella vivía una relación polígama porque lamentablemente no era el plan de Dios, pero eso sucedía en la época del Antiguo Testamento. Esas dos mujeres y entonces su esterilidad, como tú dices, y entonces Penina provocándolo. O sea que Ana tenía razones humanas para estar deprimida y para estar triste. Pero, Sara, yo quiero que usemos ese ejemplo de Ana para hablar un poquito acerca de lo común que es el sufrimiento de este lado del cielo. De este lado del cielo vamos a tener anhelos insatisfechos, vamos a tener situaciones que no son las mejores, vamos a tener problemas relacionales, vamos a tener carencias y todo eso nos puede llevar a la tristeza, ¿verdad? A la depresión. Y nosotras como mujeres, sobre todo, batallamos mucho con nuestras emociones. Y todas hemos sido víctimas de nuestro propio pecado, de las consecuencias, del pecado de otros sobre nosotros, de situaciones y circunstancias difíciles. De lo caído del mundo. Del mundo caído que nos afecta. Y afecta nuestras emociones. Entonces, queremos hablar un poquito, Sara, acerca de la depresión, porque hemos oído y conocido muchas mujeres a nuestro alrededor y aún en momentos nosotras hemos pasado por momentos de desánimo, de depresión, como que una nube negra nos sigue, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo nosotros saber? Y las personas que nos escuchan, ¿cómo identificar si yo estoy deprimida? Sí, bueno, creo que esa misma nube que mencionaste es un buen ejemplo, como que un sentimiento como de pesadez, de como esa nube que te sigue. Y obviamente hay niveles, o sea, esa nube puede ser pequeña, quizás un poco como cargada, o puedes estar sumergida en una oscuridad profunda. Pero definitivamente eso es parte, como ese sentirte pesada, oscura, como sin esperanza, obviamente falta de gozo, como también puede ser como muchas veces empieza ni siquiera como tristeza, sino como un sentimiento como de nada, como de desesperanza, de vacío. Sí, como vacío. Podemos estar quizás muy sensibles, o sea, a veces todo nos irrita, todo nos molesta, todo nos da tristeza, todo nos hace llorar, o a veces no lloramos, quizás si éramos personas muy emotivas, ahora somos como, no tenemos, como que nada nos mueve a sentir, nos sentimos
como vacías. Ujú, Quizás dejamos de comer o quizás comemos demasiado, o sea, buscamos satisfacción en la comida. sí. Dejamos como de funcionar normalmente, o sea, cosas que eran fáciles o automáticas en otro momento se hacen como tareas como Difíciles, pesadas. sí. Eh, eh, y obviamente en lo más extremo, aún levantarte de la cama en la mañana se siente Sí. como que, uy, otro Yo, día más. yo me imagino, Sara, que es como una brújula descompuesta. Como tú hablaste una vez, yo me acuerdo que tú hiciste como una serie de mensajes en Instagram hablando de tu propia lucha con las emociones y tú usaste ese ejemplo de esa brújula, Ujú. como que está descompuesta y ahora mis emociones están, como tú dices, pudiera ser que como mucho o que no como nada, como le pasaba a Ana, Ujú. que duermo mucho o que no puedo dormir. Es Ujú. como Y un puede ser desorden hasta emocional. de un día para otro, un día de una manera, otro día de otra manera. O sea, Exactamente. eso de la brújula, si uno ve una brújula que no funciona, como que empieza a apuntar a todos A todo, lados, y en como toda que uno no dirección. sabe, bueno, pero es esto, ¿qué Sí, siento? Y eso es algo muy característico de exacto. la depresión Y esto también. se vuelve como un ciclo, Sí. porque puede Ajá. ser cíclico, pues, y queremos ver por qué eso ocurre, Ujú, qué ujú, es lo que lo causa, qué lo ujú, desencadena, qué es lo que desencadena, que si yo un día estaba bien, me sentía satisfecha, me sentía contenta, y de repente entro en este como una espiral descendente hacia un pozo. ujú. ¿Qué lo causa? ¿Tú entiendes? Bueno, antes de entrar como Ujú. a la perspectiva bíblica, que creo que es como donde ¿Dónde realmente el vamos a llegar? fundamento, Sí. sí quiero mencionar, especialmente en estos tiempos, por un lado se habla mucho de que si médicamente uno tiene un desbalance químico o hormonal y todo eso, y sí creo que ha habido un incremento en ese sentido, por cambios en aún las comidas, aún en el estilo de vida. Yo sí creo que ha habido un incremento en ese sentido, pero sí creo que es la minoría de los casos, que sean casos realmente médicos, químicos, hormonales. Por ejemplo, en mi caso yo he pasado por depresión postparto, que es evidentemente tiene mucho que ver con lo hormonal, Sí. pero también se mezcla con otras cosas. Y como sabemos, somos personas eh, eh, Integrales. integrales, o sea, todo está conectado, no hay nada que no, o sea, todo es espiritual, todo es, Exactamente. somos una persona completa, no podemos dividirnos en pedazos, en la mente, en el cuerpo, en el Sí, corazón, o sea, todo sí. es Un un todo. todo. Pero otra manera de verlo, se habla mucho de el sistema inmunológico en cuanto al cuerpo y cómo subir las defensas y que ahora con todo lo de COVID también, que sí, el zinc y vitamina D y yo creo que así mismo tenemos un sistema inmunológico mental Mental. y a nivel de corazón. Y hay cosas que van como atacando ese sistema inmunológico y lo van debilitando. Y yo creo que eso es lo que vemos cuando vemos los factores que afectan la depresión. Es como ese sistema inmunológico siendo como atacado. Atacado. Y puede ser cosas como en el caso de Ana, Anhelos insatisfechos. sí, pero aún yendo como desde afuera primero, Ah, cosas sí. como circunstancias de la vida, Exacto. que hoy en día, por ejemplo, la cantidad de noticias que nos llegan de todo el mundo, o sea, todo eso afecta, va bajando ese sistema inmunológico, o sea, todos los, ¿cómo se dice? Como outside stressors, Todo como, los estrés, los irritantes de afuera, ajá, como tú dices, noticias, sí, circunstancias, finanzas, exacto, ajá. problemas relacionales. En el caso de Ana también esos problemas relacionales, o sea, con la otra mujer, aún quizás con su esposo, el sentir que ella no podía satisfacer a su esposo completamente porque no lo Claro. podía, como que se No le podía sentía dar los hijos. como un fracaso, Una mujer fracasada. ajá, por no poder hacer eso. También creo que
un punto clave que tú mencionaste ahora es esos anhelos insatisfechos. Eso es casi siempre Un factor un factor importante. muy importante que también nos lleva entonces a tener mentalidad de víctima, que eso ya es como ir Bien bajando. profundo. Y Sara, hablando de mentalidad de víctima, yo siento que hoy más que nunca se, se cultiva esa mentalidad, pero más que se cultiva, se anima. Como que yo A enfocarme en esas... como que yo afirmo eso en las personas, no yo, quiero decir, en general, vivimos como afirmando, la pobre, su pasado, la pobre, y como que es realmente como si estuviéramos presas de presas de esas ser víctimas. Y vamos a Sí. llegar a lo que dice la Biblia sobre eso, Exacto. ¿verdad? Y obviamente eso nos lleva a enfocarnos mucho en nosotras mismas, como que ay, pobre yo. Eso es, ya desde que uno empieza a tener esos pensamientos, uno está como en el precipicio, En el como, borde del ajá, precipicio. de caer en esa depresión. Y obviamente en eso también se pierde de vista a Dios, que es lo más importante. El único que puede dar luz en medio de una depresión es Dios. Y cuando hay un libro que se llama Cuando, como las personas son grandes y Dios, Y Dios es pequeño. creo que de Ed Welch. Sí. Y es algo, es algo parecido, es como que el yo y nuestras circunstancias se vuelven grandes y todo se exagera. Pero Dios se hace pequeño y el amor de Dios, la persona de Dios, su carácter, Así es. se vuelve como pequeño en medio de mi situación. Y Sara, yo estoy convencida que cuando nosotros habitamos, por eso es que dice Filipenses 4, que pensemos en lo puro, lo justo, lo verdadero, lo amable, lo digno de elogio, porque cuando nosotros empezamos a habitar en esos pensamientos negativos y a permanecer en ese ciclo, se desencadenan cosas dentro de nosotros. El estrés mental, el estrés psicológico tiene efectos físicos en nosotros. Y por eso tú dices, por eso hay personas que dicen que yo no sé, porque ya la química del cerebro está afectada, pero yo estoy convencida que todo empieza aquí. Todo empieza aquí, como yo percibo, como yo veo las cosas. Y yo creo también que el mundo en general, la cultura, la sabiduría del mundo, nos ha hecho pensar que el sufrimiento es malo, que tenemos que huir del sufrimiento, tenemos que evitar el sufrimiento, tenemos que acallar el sufrimiento. Tenemos a veces que hasta tapar el sufrimiento y no hablar de él. Porque tenemos muchas falsas suposiciones y expectativas de que la vida debe ser fácil. Bueno, y creo que hay como dos vertientes. Hay vamos a ignorar el sufrimiento o ese sufrimiento no debe existir. Ajá. Pero también está la vertiente hoy en día de como quedarnos en el sufrimiento. Como vamos todos a llorar juntas. A llorar juntas como, y a ser víctimas juntas. Ajá, y eso tampoco es. Exacto. Creo que Cristo nos dijo que en el mundo vas a tener aflicción, pero que Él iba a estar con nosotros. Exactamente. Entonces, como que el entendimiento de que ese sufrimiento existe, va a venir, el mundo es caído, Sí. tener esas expectativas claras, Sí. pero hay una solución. No es Exacto. quedarme entonces, ay, sí, es verdad, el mundo. No, es ¿Cuál es la Cristo está solución? conmigo. O sea, hay una realidad Y mayor. que la Biblia dice que el sufrimiento no solo que no es malo, no solo que es parte del mundo caído, sino que Dios lo usa para perfeccionarnos. Y hay versículos que hablan de nosotros compartir los sufrimientos de Cristo. O sea, el mundo nos dice, no sufras. Hay hasta una teología herética que dice, pare de sufrir. Porque eso es lo que nosotros quisiéramos que fuera nuestra vida, como que todo fuera bien, que nuestras relaciones estén bien, que mis anhelos se cumplan, que yo esté feliz en mi situación. Y eso es en la perspectiva correcta, pero no es porque eso esté funcionando, sino porque yo tengo otra perspectiva que vamos a llegar ahí. Y entonces, Sara, volviendo a Ana, trayendo de nuevo a Ana, ¿qué hace Ana
¿Cómo maneja Ana esa situación? Ya vimos que estaba deprimida, sus circunstancias eran difíciles, era una época difícil, estaba siendo provocada por esta otra persona, sus relaciones no estaban bien, no estaba complaciendo a su esposo, no estaba teniendo hijos como Ujú, quería y como ujú. se esperaba. ¿Qué ella hace? A mí me encanta esta historia porque Ana actuó como muchos de los salmistas y luego Ujú, vamos para allá. Pero ella no tenía nadie que la entendiera, al parecer no tenía dónde ir, pero ella realmente sabía a dónde ir. Dice que ella se levantó eh, y fue al templo en Silo ujú. y se tiró al piso Se derramó allí. y angustiada oraba y lloraba al mismo tiempo. Y le dijo el Señor: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y Ujú, no te olvides de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. ujú, Eso significaba que iba a estar dedicado al Señor ujú. toda su vida. Y dice que seguía orando delante del Señor. Y tanto era su aflicción y su descarga ahí que el sacerdote Lee pensaba que ella estaba Borracha. borracha. Y hasta le llamó la atención, como, ¿qué haces aquí borracha? Y decía, no es que estoy borracha, soy una mujer angustiada en espíritu. Y estoy derramando mi alma delante del Señor. Ujú, Y ahí ya Lee dice: ve en paz, que el Señor te dé lo que has pedido de él. ujú, Así que aún el mismo sacerdote ujú, ujú, no entendía su, ujú, su dolor. ujú. Pero lo que me encanta es que termina así en el El versículo versículo 18. 18. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Ujú, Eso me encanta y ujú, me recuerda una cita del pastor John Piper que dice que de vez en cuando llora profundamente por la vida que esperabas que sería ujú. o como esperabas que la Que vida fuera. fuera. Lamenta las pérdidas. Luego lávate la cara, confía en Dios y abraza la vida que tienes. Amén. Wow, eso Entonces, está excelente. O sí, sea, llora, te da permiso, sí, llora. yo creo que eso es muy importante Ujú, porque realmente creo que el primer paso es enfrentar el dolor. O sea, ujú. no es No taparlo, no ignorarlo, ignorarlo, como que no existe. No, yo no ni, estoy ni triste. tener una actitud como de falsa, eh, Alegría como, o no solo alegría, satisfacción. pero como esta idea de que como que yo puedo vencer esta, Ujú, como que toda tristeza, eso sí. no, hay una real como hay que confesar, yo tengo esta carga, yo Ujú, tengo esta tristeza, yo tengo este pecado quizás, yo tengo esta situación. ujú, Hay que enfrentarlo y no ignorarlo. Pero entonces no es solo enfrentarlo. O sea, yo diría que estos son o sea, es reconocer que existe, ujú. no tapar el sol Con con un un dedo. dedo, como dicen, pero entonces tomarlo y llevárselo al Señor. Al correcto. Ajá, al lugar correcto. No es mi amiga que me va a solucionar el problema, no es mi esposo, no es quizás, o sea, no era Alcana que le iba a Ujú, solucionar la situación a Ana, ni siquiera aún si Penina parara de molestarla, o sea, exacto. al final es solamente Ujú, Dios ujú, quien puede llevar nuestras cargas. ujú, Y eso es lo que dice en Pedro, que llevemos nuestras cargas, que nos humillemos ujú. delante bajo Bajo la la poderosa poderosa mano del mano. Señor y llevando Ujú, nuestras cargas. ujú, O sea que es esta humildad ujú, de reconocer que yo no soy Dios, ujú. yo no defino las cosas, yo no decido las cosas, yo no estoy en control y rendir Ujú, esa carga delante del así Señor. Es es. como si muchas de nosotras y yo muy frecuentemente llevamos como estas mochilas, Ujú, estas cargas y nos vamos, o sea, nos cargamos con diferentes cosas, o sea, puede ser esta situación de mi amiga, ujú, esta situación con mi esposo,
esta situación con mi hijo, O el esta lista de trabajo, cosas por hacer que tengo. ajá, o estas expectativas o que el mundo tiene de mí en este sentido, o como mamá, o un millón de cosas que la lista se va alargando todos los Aumentando. días. Y uno se va poniendo esa carga y la otra carga y sigue y sigue. Y nos quedamos ahí cargadas. Y dejamos que esas cargas nos abrumen y nos tapen la vista Sí. de Dios. Nos eclipsan a Dios. Exacto. Pero como Ana, tenemos que descargarnos, o sea, tomar esa carga que no somos suficientemente fuertes para cargar. Sí. Y yo creo que la depresión y todo eso que está pasando es porque estamos queriendo ser Dios en muchos sentidos, tomarnos responsabilidades o Controlar las cosas que no fuimos creados para hacer Exacto. y no rendirnos. O sea, que Exacto. yo diría que número uno lo que Ana hizo fue rendirse al Señor. Y me recuerda el salmista en el Salmo 73 también, que él estaba cargado, pero ¿por qué? Por lo que veía, pero los que no son justos son no los sufren. que están, no sufren. Y, o sea, él tenía esta carga. ¿Y qué él hizo? Fue a la casa del Señor, fue a la presencia del Señor. Y ahí fue que su perspectiva fue ajustada en la presencia de Dios. Pero mira, Sara, yo sí he visto hoy en día que somos rápidas. Si, por ejemplo, tú vienes a mí y me dices que estás deprimida y yo te digo, no te preocupes, Sara, todo va a estar bien, no te preocupes. Eso no sana a nadie, porque eso es iluso, porque que pudiera no estar bien todo, pudiera no suceder que esté bien. O Dios pudo no haberle dado un hijo a Ana, como al final le dio. No todas las cosas salen como nosotros quisiéramos. Entonces eso que tú dices me encanta, de que es yo me humillo delante de Dios y descanso en su soberanía, en su plan para mí, en el lote que me dio. Y como dice Piper, me gozo en la vida que me dio. Pero también otra cosa que hacemos es que buscamos ayuda con otras personas igualmente caídas que me ayuden a solucionar mi rompecabezas cuando ellos no tienen la pieza clave del rompecabezas. O me dan soluciones fáciles. Tómate esta pastillita para que te sientas mejor. Pero esa pastillita me ayuda con el síntoma de la ansiedad que tengo, porque las cosas no son como yo quiero. O me alivian la tristeza, pero la perspectiva, que es la que causa todo esto, sigue intacta. Y yo voy a seguir luchando cíclicamente con eso, a menos que yo cambie mi perspectiva, me quite los lentes y me quite las suposiciones que yo traigo. Sí, lleva a la raíz. Exacto, que va directo a la raíz. Y yo creo que últimamente todos esos anhelos insatisfechos, todo termina en un anhelo por Dios. O sea, todos esos son síntomas de no estar satisfecha en el Señor. Y son esas cisternas rotas. Y obviamente vamos a estar deprimidas si constantemente estamos yendo tras esas cisternas rotas, esperando algo con esas expectativas de la vida, que esto me va a dar gozo. Eso pasa mucho quizás con una soltera que se casa y está esperando ciertas cosas del matrimonio y entonces cuando esos anhelos no son satisfechos, ahí viene la tristeza. Exacto. Igual como Ana, quizás anhelaba tener hijos y entonces ahora lucha con infertilidad, ahí viene la depresión de nuevo, porque al final estamos buscando esa satisfacción y gozo en lugares que no nos van a satisfacer, y lo que Dios nos dice es que no, ven a mí. Exacto. Que yo soy el que te va a satisfacer. Y me recuerda al Salmo 42, que me encanta, que las animo a leerlo entero, pero él dice específicamente, Dios mío, mi alma está deprimida, por eso me acuerdo de ti. Entonces él estaba profundamente deprimido, pero él se apuntaba al Señor y recordaba a Dios. Porque, y también, Sara, muchas veces, eso que tú dices de que buscamos cisternas rotas sin darnos cuenta,
a veces encontramos, por ejemplo, Ana pudo haber tenido el bebé y uno pensaría, bueno, ya entonces no va a estar deprimida, pero va a haber otra cosa, porque es que en este mundo no vamos a tener todo lo que queremos y vamos a tener insatisfacciones, porque no estamos llamadas a encontrar satisfacción en este mundo. Y yo he compartido en otras ocasiones como a mí una vez yo estaba con esa nube negra sin razón y yo le decía, Señor, yo no sé por qué me siento deprimida, yo no tengo razones lógicas para estar deprimida. Pero Dios a veces nos deja en esos sitios oscuros para que encontremos de regreso el camino a Él. Y no tratemos de buscar soluciones rápidas, porque Él quiere que permanezcamos en ese túnel por un tiempo para que nos demos cuenta de nuestra necesidad de Él. No para que busquemos una pastilla que nos quite el túnel, sino para que lleguemos a Él. Y me acuerdo que cada día en la mañana lloraba, Señor, ayúdame, yo no sé por qué estoy así. Y Él me dejaba ahí, me dejaba ahí. Hasta un día que leyendo el Salmo 90 se me iluminó la mente y el corazón con una palabra que he leído 1000 veces, que dice, satisfáceme cada mañana con tu misericordia, con tu amor inagotable y cantaré todos los días de mi vida. Y yo dije, wow, satisfáceme. ¿Qué es ser satisfecho? Es estar lleno, completo, pleno, no necesito nada, estoy satisfecha. Y me dice, ¿con qué? Con que se me dio lo que quería, con que aquello se resolvió. No, con su misericordia, con su amor inagotable. Y me dice, cada mañana. Porque cada mañana yo necesito ir donde Él para que me satisfaga. Yo no puedo encontrarlo en otro sitio. Sí, quiero mencionar varias cosas. Uno, creo que es importante saber, porque muchas quizás que sufren de depresión o se encuentran en momentos oscuros, arriba de eso sienten culpa. Exacto. Y se sienten como que están fuera de la voluntad de Dios o como que Dios está contra ellas y por eso están en este tiempo. Y yo quiero que sepan que, de acuerdo a la palabra, esos momentos oscuros están dentro de su voluntad. Hay momentos que Dios nos quiere llevar, como José al pozo, o como dice el Salmo 23. Él no nos lleva solo por los pastos verdes, pero dice también por los el valle de la sombra de muerte. O sea, no es como que, ay, se me fue, se me escapó la oveja por la sombra de... No, Él nos va llevando por todos esos lugares con propósitos específicos. O sea que, número uno, los valles, esos momentos oscuros de la vida no salen de la voluntad de Dios, son parte de su obra en nuestras vidas. Y Él hace una obra muy bella en ese momento. Sí, y entonces tenemos que recordar la verdad de Romanos 8, que es que todas las cosas, todo lo que sucede en nuestras vidas, ese tiempo de infertilidad de Ana, todas sus circunstancias, Él lo obra para bien. Así es. En sus propósitos divinos en nuestra vida. Exacto. Tienen un propósito de bien. Y si nosotras podemos ver esas circunstancias y lo que está pasando en nuestras vidas como esto es un instrumento de Dios en mi vida para mi bien, eso cambia también la perspectiva. También yo siento que Dios honró en Ana su confianza en Él. Porque si te das cuenta, no fue que ella derramó su alma, lloró, y ella siguió llorando y siguió como luchando en esta lucha hasta que Dios finalmente le dio el hijo. Y no es que ella no tenía dolor. No es que ella no tenía dolor de que todavía no tenía el hijo. Pero definitivamente ella confió en el Señor. Fue como un Getsemaní. Como de Dios que sea tu voluntad y no la mía. Porque en ese momento es como que ella derramó todo y dijo, Señor, esto es lo que yo quiero. Pero cuando ella se levantó, pudo hacer lo que dijo Piper de llora, derrama eso delante del Señor, pero entonces confía en Él. Así es. Y es como que, y siento que es un poco diferente a otra que pasó por algo similar, que fue... Sara. Sí, Rachel, Lea y Raquel. Raquel, que Raquel quería hijo, pero quería otro hijo, y como que... Y buscaba la sierva y manipulaba. Y le hablaba a Dios como con ira, como dame el hijo o muero. Como que pero Ana no fue así. Ana derramó su alma, dijo, esta es mi petición, pero se levantó, se limpió la cara y
y Siguió para adelante y descansó en hasta él. que Dios escuchara su oración. Y mira, Sara, pensando en el salmista, ¿y qué él hacía con sus depresiones, verdad? Y voy a citar algunos textos, por ejemplo, el Salmo 69. Mira cómo dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo y no hay dónde apoyar el pie. ¿Tú te sientes así? Donde tú te sientes en un pozo tan profundo que tú no encuentras cómo apoyar el pie, tú no encuentras cómo sobrevivir. Dice, he llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me cubre. Hay mujeres con las que yo he hablado que se sienten así, están hundidas en esta depresión y dice, cansado estoy de llorar, reseca está mi garganta, mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Él tenía enemigos que lo perseguían. Y a veces la depresión puede sentirse como un enemigo y como un que me persigue. Pero me encanta lo que él hace. Más adelante, y sigue diciendo cómo se siente. Y antes de decir lo que él hace, quiero que eso sea de ánimo para cualquiera que se esté sintiendo así. Ajá. Porque mira que no eres solo tú. Exacto. Mira, así David. se sentía el salmista y así se sienten muchas personas. O sea que Así tampoco es que estamos Tú no eres solas la y única. extrañas Exacto. en sentirse así en un mundo caído. Ajá. Nos sentimos en ese pozo, en ese túnel oscuro que no podemos salir. Mira lo que él dice. Oh Dios, en la grandeza de tu misericordia. Empieza diciendo, pero yo elevo a ti mi oración. Oh Señor, en tiempo propicio. En la grandeza de tu misericordia, respóndeme con tu verdad salvadora. Sácame del cieno y no dejes que me hunda. Sea yo librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas. No me cubra la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, oh Señor, pues buena es tu misericordia. Vuélvete a mí conforme a tu inmensa compasión. Fíjate lo que él hace. Él se siente en ese pozo profundo y le pide al Señor, sácame de aquí, sácame. Pero él espera que el Señor lo saque. Él no corre a buscar soluciones rápidas. Él espera. Y eso me lleva a otro ejemplo, que es el Salmo 130, donde él dice, el salmista dice, desde lo más profundo, Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a mis súplicas. Y él estaba en esa depresión, en ese pozo profundo. Y entonces él dice en el versículo 5, espero en el Señor. En Él espera mi alma. Y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los centinelas a la mañana. ¿Y qué hace un centinela? Un centinela está ahí, así, esperando que la mañana llegue. No hace nada por adelantar la mañana, sino que él sabe que la mañana va a llegar, que la noche se va a acabar. La noche se va a acabar. Y te lo decimos a ti. Hay fecha de expiración. Hay fecha de expiración para tu depresión, para tu sufrimiento, para ese túnel oscuro, para esas aguas que te cubren. Dios te tiene ahí por un tiempo porque Él está haciendo algo que tú no entiendes. Y Él quiere que tú te derrames en oración y le supliques, sácame de este pozo, escúchame. Y que tú entonces esperes, como hizo Ana. Ana se fue, comió y depositó su dolor, su sufrimiento, ¿verdad? En Dios y esperó. Esperar es esperar. No es hacer nada más, es esperar en Dios. Bueno, en un sentido, esperar también es algo que hacemos activamente, de poner mi esperanza en Dios. Sí hay una acción en el sentido de no quedarme ahí como... Exacto. Porque, como sabemos, nuestras mentes nunca se callan. O sea, no es posible como no hacer nada. O sea, ni pensar en nada. Así que es como activamente tengo que poner mi esperanza en Dios. Por ejemplo, hubo una etapa que mami va a recordar, y yo puedo testificar que los momentos que he tenido de depresión o de momentos muy difíciles donde siento que estuve en situaciones donde me sentía como Ana,
y lloraba delante de Dios. Fueron algunos de los momentos más dulces luego, Mirando hacia mirando atrás. hacia atrás, que nunca quisiera borrar, porque realmente lo que pude experimentar y conocer de Dios en esos momentos no lo cambiaría por nada. Y eso es lo que Él quiere. Pero yo recuerdo que hubo un momento antes de tener uno de mis hijos, que te vas a recordar seguro, que fue como, y fue muy extraño porque fue como de un día a otro, me sumergí como en una oscuridad y era como una ansiedad, pero una nube y no se me quitaba y era muy extraño, no sabía de dónde vino. Y como yo diría que como 2 meses, literalmente lo que hacía todas las mañanas era abrir mi Biblia y un cuaderno y anotar versículos. Y escribía el versículo y escribía versículos. Y yo sé, en ese momento no sentía nada, pero era como que tenía que hablarme verdad. En ese sentido es lo que es esperar en Dios. Tienes que estarte hablando esa verdad. Aún te puedo decir que aún esta misma mañana, yo tuve mi bebé hace 2 meses y creo que todavía estoy en esa etapa donde los sentimientos, las emociones y las hormonas van como sube y baja todos los días. Y esta mañana yo pude sentir un poco de ese como que estaba como mirando hacia el precipicio, como me tiro por ahí, como que me voy por ese camino. Y estaba teniendo muchos pensamientos como negativos y una cosa lleva a la otra y uno como que yo he podido aprender, porque me ha pasado tantas veces, que hay que decir no, hay que ponerle un freno al pensamiento y decir, ok, no me voy a estar escuchando a mí misma, hablarme, ni voy a escuchar al enemigo, ni voy a escucharme a mí misma. Señor, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy pensando tal cosa? ¿Qué tú dices de eso? ¿Cuál es la verdad realmente? Y luego puse una alabanza. Y fue como un corte en ese momento, porque en otros momentos, si hubiera estado ya más profundo, hubiera sido más difícil. Pero si uno lo agarra con tiempo, como que le dice, no, Sí. voy a alabar al Señor. Y yo creo, Sara, que uno se entretiene y empieza a albergar los pensamientos y los sentimientos y no está enfocada en poner un corte. Como que uno se deja ir, y uno le gusta sentirse víctima, le gusta regodearse en ese pozo. O piensa como a lo que uno le echa agua es lo que crece. Exacto. Y muchas veces, si estoy teniendo pensamientos incorrectos, o quizás son verdad, pero no son la verdad absoluta en que me debo meditar. Por ejemplo, Ana no tenía los hijos, eso era una verdad, eso no era mentira que ella estaba meditando sobre eso, era una realidad. Era una realidad. Pero ella tenía que decir, me voy a quedar ahí meditando en eso y entonces también pensando, soy un fracaso, no puedo tener hijos, mira, o sea, es alimentando, echándole agua a esa tristeza, como echándole veneno a la herida, o lo voy a refrescar con verdad, con que, bueno, Dios tiene mi lote, Dios es el que abre y cierra la matriz, Dios es el que decide si me va a dar un hijo o no, Dios quiere mi bien, Dios está conmigo, o sea, ¿qué le voy a echar a esa herida? Y creo que muchas veces lo que estamos ya sintiéndonos mal, abrimos el celular, abrimos Instagram y empezamos a ver Buscamos todo. la medicina equivocada. No, y no solo empezamos a ver, ay, pero mira, y esta persona tiene eso que no tengo. O sea, eso es un veneno constante en vez de, no, yo necesito oír a la palabra de Dios y recordarme verdad. Otro salmista, que a mí este salmo yo creo que es como lo que Dios quiere de esos momentos de oscuridad. Y creo que es lo que Dios quiere para nosotras mientras estamos aquí en esta vida. Y es que encontremos nuestra esperanza
y nuestra alma descanse solo en Él. Dice el Salmo 62, en Dios solamente. Y creo que esa palabra solamente es clave. No es como que yo espero en Dios también. No. Él quiere que lleguemos a ese punto donde entendemos que todo lo demás no nos va a satisfacer, no nos va a salvar. En Dios solamente espera en silencio mi alma. Wow. O sea, es quietar mi alma. De Él viene mi salvación. Y me encanta en silencio. Ajá, luego él dice de nuevo en el versículo 5, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Y yo recuerdo una vez que pasé por algo difícil. Es como si Cristo dice que el que construye su casa sobre Él lo construye sobre una roca. Y yo creo que muchas veces venimos al Señor, construimos la casa sobre la roca, pero empezamos en el camino a ponerle estaquitas. Alrededor, como, bueno, esto también, como que quizá, y puede ser tu familia o tus finanzas, pero tenemos todas estas alrededor, y Dios viene, te tumba las todas las aguas estaticas y empiezan a caer todos esos palitos. Pero entonces, al final de todo, te das cuenta, estoy aquí todavía. ¿Por qué? Porque permanece lo único que necesito, que es Cristo. Estoy firme sobre esta roca. Pero Dios tiene en nuestras vidas que mostrarnos, mira, esas cosas en que tú estabas confiando no son. Y la única manera que aprendemos es cuando Él nos la quita y nos metemos en esos túneles dolidas por el luto de perder estas cosas o de no lograr aquellas cosas que pensamos que nos van a hacer felices. Y Dios nos muestra de nuevo que Él es el único. Entonces, Sara, definitivamente, el creer en Dios, el ser nacidas de nuevo, el estar en Cristo debe hacer una diferencia a la hora de transitar por los desiertos de la vida, por los sufrimientos, por las carencias, que en lugar de amargarnos o desesperanzarnos, de volvernos cínicas quizás y hasta suicidas, debemos de colocarnos, como tú dices, bajo la poderosa mano de Dios y dejar que Él haga esa obra que Él está haciendo, que no entendemos porque está muy oscuro, no vemos el final, pero como hizo Ana, confiar en que sus planes son buenos, en que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y llevar todo a Él, traerlo todo a Él, descansar en Él, no buscar otras ayudas, no ir a hablar con amigas que me aconsejen mal muchas veces. Hablarle a Él, como decías tú en el Salmo 62, en silencio, pero hablándole a Él, esperando en Él. Porque en el Evangelio le da un sentido diferente al sufrimiento aquí, de este lado del cielo. Y es como tú dices, cuando mejor conocemos al Señor, cuando más dulce es esa comunión con el Señor. Y ningún pozo, oye bien, mi hermana, que estás en un pozo y te sientes sumergida bajo las aguas, ningún pozo, ninguna profundidad es más profunda que su amor por ti. O sea, Él llega allá abajo y te rescata. En el momento que Él lo decida, Él te va a rescatar. No solo que llega hasta allá abajo, Él está ahí contigo. Él está ahí contigo. Tú lo que quizás no lo estás viendo porque estás con la visión nublada, pero Él está ahí al lado de ti en ese momento. Y definitivamente esperar en el Señor como ese centinela que sabe que la mañana va a llegar, el sol va a salir, no te vas a quedar en una eterna noche. Eso tiene un tiempo y va a terminar. Y confiar en el Señor. Y vemos como Ana confiaba en el Señor, incluso cuando vemos como ella le hablaba al Señor en la canción que ella hace en el capítulo 2. Ella dice, mi corazón, ella se ve que conocía a su Señor. La canción que ella canta dice, mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en su salvación. No hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Ella pudo saber eso, porque como Sara decía,
le tumbaron todos sus palitos y ella se quedó en esa roca, sostenida en esa roca y vio la fidelidad de Dios al final. Sí. Porque tenemos un Dios que es bueno, un Dios que es santo, un Dios que es sabio, nada escapa a su voluntad, nada escapa a su plan. Y cuando nos anclamos en Él y nos afirmamos en esa roca, nuestras emociones se estabilizan. La brújula, que estaba loca, encuentra su lugar y su norte de nuevo. Sí. Yo creo que muchas veces en esos momentos oscuros, lo que más queremos es salir de esa oscuridad y queremos lo que sea para salir de ahí. Y es como que estamos ahí adentro tratando de subir y cómo me salgo de aquí. Pero la única solución realmente es mirar hacia el Señor, mirarlo y predicarnos esa verdad de quién Él es, su carácter. Él me ama, Él es bueno, Él es soberano. Todo lo que me pasa en mi vida está en sus manos, pero son manos no solo buenos y que me aman, son todopoderosos. O sea que Él puede hacer todo lo que Él quiere hacer, pero todo viene de su corazón de amor hacia mí. O sea, ¿qué mejor que eso? Entonces yo creo que mientras más lo miramos, esa luz de quien Él es el que va disipando la oscuridad. Así Entonces, yo creo, y lo hemos dicho antes, yo no creo que es pecaminoso usar métodos de otro tipo de ayudas, que si consejería, que si algún medicamento inicialmente, pero lo importante es saber que nada de eso es lo que realmente me va a traer gozo verdadero y una solución duradera, exactamente. O sea, solamente esas cosas son como temporal y como muletas. Que te pueden ayudar por un momento, pero al final, si yo no hago el trabajo de llegar al fondo, de en qué estoy poniendo mi esperanza realmente en este momento, o sea, el porqué de lo que estoy pasando. Es como si el ibuprofeno es muy bueno, me ayuda cuando me duele la cabeza, pero si todos los días me está doliendo la cabeza y no estoy pensando, ay, es que no estoy durmiendo, o sea, tengo falta de sueño, no estoy durmiendo, me va a doler la cabeza todos los días, no importa cuántas veces tome ibuprofeno, no se me va a ir el dolor de cabeza hasta que no empiece a dormir. Claro. O sea, el punto es que esos medicamentos no llegan al fondo, sí, y yo creo que son curitas momentáneas que me ayudan si estoy ahogada, saco la cabeza y respiro, pero no son una solución duradera. Lo único duradero, lo único que me hace un espinazo de acero es esa teología robusta de creerle a Dios, de buscarlo a Él, de esperar en Él, de confiar en su buen plan, de conocerlo a Él, porque como decíamos al principio, todo empieza aquí. Si yo tengo una idea equivocada de quién yo soy, ya sea agrandada o minimizada, o si yo tengo una idea equivocada de quién Dios es, o si tengo una idea equivocada de mis circunstancias desprovistas de Dios, si yo desconecto a Dios de mis circunstancias, si yo me desconecto de Dios, eso va a dañar la brújula. Entonces, ¿cómo tiene que estar esa brújula? Conectada a Dios, firmemente conectada como esa rama. Sí, uno los reajusta. Reajustarla, conectarme a Dios, que Él me ayude a entender mis circunstancias como Él las ve, que Él me diga quién yo soy, no que yo diga quién yo soy, ni qué es lo que yo tengo que tener, sino que Él me lo diga a mí, porque Él es Dios. Cuando eso está correcto, mis emociones estarán alineadas y balanceadas. Sí. Me encantaría leer esta cita de Robert Murray McCheyne, un predicador de hace muchos años, y murió jovencito, pero fue un hombre muy dedicado al Señor. Y él dice esto: aprende mucho del Señor Jesús. Por cada mirada a ti mismo, echa 10 miradas a Cristo. Él es del todo hermoso, tanta majestad infinita y sin embargo tanta mansedumbre y gracia, y todo para los pecadores, incluso los principales. Vive mucho en la sonrisa de Dios, disfruta de sus rayos, siente su omnipresencia,
con su mirada puesta en ti en amor y reposa en sus poderosos brazos. Amén. Y yo creo que definitivamente Así es eso, de poner nuestra mirada en Cristo Sí. y entrenarnos a una y otra vez. Ujú. Podemos mirar nuestra situación, mirarnos a nosotros mismos, evaluar, pero entonces mirar a Cristo. ¿Qué dice Exacto. Cristo de esto? Exacto. ¿Dónde está Cristo en esta Sí, situación? y entrenar nuestra perspectiva con la palabra, porque nuestra perspectiva siempre va a estar dañada. Nuestros lentes, estos lentes nos sirven para entender la vida. Yo tengo que entenderla y convencer mi alma de que su palabra es verdad. Me encanta, como dice el salmista, que él dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Otras versiones dicen, el Señor es mi pastor, nada necesito. ¿Por qué? Porque Él lo satisface todo, Él lo llena todo. Cuando nosotros no creemos eso, no podemos decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Vamos a decir, el Señor es mi pastor, pero necesito un esposo. El Señor es mi pastor, pero necesito un hijo. El Señor es mi pastor, pero necesito un lote diferente o un trabajo O el diferente. Señor es mi pastor para darme esto y esto y Exacto. esto, cuando al final Él lo que nos quiere dar es Él mismo, que es el A único Él que nos puede mismo. satisfacer. Exactamente. Que creo que eso fue también lo que hizo en la vida de Ana. Si tú te das cuenta, después de derramar su corazón delante de Él y pararse, lavarse la cara, Él le da el hijo Samuel y ella cumple su voto de dedicarlo al Señor, Exacto. que es increíble, que ella literalmente tuvo el hijo que tanto quería Sí. y fue y lo depositó en el templo. Y entonces Dios le da como 5 hijos más, creo, después dice. Y yo digo, qué increíble que aún hijos que ella no pidió. O sea, porque al final era como el trato de Dios con Ana. Y el hecho de que ella confió en él y canta ese salmo al final, ese cántico de alabanza y diciendo que mi alma se regocija en Dios. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotras, es que ya no anhelemos tanto esa cosa o esta otra cosa que no tengo, sino que lo anhelemos a Él solamente. Y con eso nos dará todas las cosas. Exacto. Como dice, sí, ¿cómo no dará Él todas las cosas? Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Y me encanta, como dice el salmista, y yo hago esta mi oración para convencer a mi alma de que es así, porque es una verdad. Su palabra es verdad, sus promesas son así. Pero Dice, necesitamos ¿a recordar. quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Dios nos quiere llevar a eso, a que no deseemos nada en esta tierra y recordar a nuestro corazón que en Él están todas nuestras fuentes de gozo. No hay otra fuente de gozo. Él es la única. Y hasta que no lleguemos ahí vamos a andar deprimidas, descontentas, desanimadas, sin esperanza. Entonces es como tú dices, Dios quiere llevarnos ahí. Así que pudiéramos seguir hablando por horas sobre esto, porque me encanta, porque Sara y yo tenemos estas conversaciones muy a menudo. Vivimos en la misma propiedad y nos recordamos, la verdad, porque una con a la frecuencia otra. nos olvidamos. Sí, nosotros nos olvidamos, entonces una a la otra se la recuerda. Y hay que vivir así, por eso es que es importante vivir en comunidad, mis hermanas. Tienes que estar en una iglesia local donde otras hermanas te hablen verdad, no te hablen lo que el mundo dice, no te animen con cosas temporales y pasajeras, pero que te animen con la verdad, que es la única que te va a sostener cuando te estés ahogando y cuando estés en esos pozos profundos. Así que te animamos a eso, Sara. Te voy a pedir si puedes orar por las hermanas que nos escuchan ahora, que se conectan y aún las que van a escuchar después, que Dios las anime con estas verdades. Sí, voy a orar y creo que también, no sé si lo van a compartir, pero hay una canción que escribí hace varios años que se llama Espera en Dios. Sí. Y justamente yo espero que sea de ánimo para ustedes, porque es una canción que es honesto con el sufrimiento. Él empieza diciendo, mi alma está en angustia, derramo mis lágrimas, pero entonces en la canción la persona se va recordando la verdad, tú eres mi roca, mi esperanza, y entonces termina la canción en como una lista de verdades, como ¿por qué esto es cierto? ¿Qué tengo que hablarle a mi alma en este momento que estoy triste? Así que si no la han escuchado, se llama Espera en Dios. Antes de orar, Sara,
vamos a poner esa canción al final para que la escuchen y mediten en ella, pero déjenme dejarlas también con una verdad bíblica, que siempre nos gusta que terminen con esta verdad, y la saqué del Salmo 16, y dice así: yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Amén. Que esa sea nuestra perspectiva de vida. Que esa sea lo que, como tú decías, Sara, fortalezca nuestro sistema inmunológico emocional. Que eso sea lo que estabilice nuestras emociones. Esa verdad. Y entonces sí fue eso. Y de este lado de la eternidad, eso va a ser una lucha. Así es. Porque dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, pero en esta tierra y en nuestra carne caída, en este mundo, hay tantas distracciones y cosas y pecados y situaciones que se tratan de poner entre Dios y nosotros, que nos quieren que nos alejar quieren eclipsar de a Dios. Entonces, en este mundo tenemos que tener la expectativa que ese gozo en Dios va a ser un gozo que hay que luchar por ella, de estar, perseguir ese gozo en Dios, hasta que finalmente estemos en el cielo y lo veremos tal cual es. Estaremos con Él sin nada entre Él y nosotras, y podremos disfrutar de ese gozo completo. Amén, amén. Déjame orar. Señor, reconozco que en este momento hay muchas mujeres viendo esto que se encuentran en un pozo profundo, que se encuentran muy tristes, muy desanimadas, confundidas, quizás sienten que no tienen valor o que no encuentran razón para vivir. Oh Señor, me encanta que tú dices que la oscuridad no es oscuro para ti. Amén. No hay lugar que es demasiado oscuro y profundo que tú no puedas alcanzarnos, Señor. Yo te pido que tú puedas ayudar a estas mujeres que puedan saber, conocer y experimentar que tú estás con ellas. Amén. Que tú puedas tomarlas de la mano, que puedan sentir que tú eres su Dios, que tú las llevas de la mano por esos valles de sombra de muerte, que tú las amas y que todo lo que tú haces en sus vidas, tú lo estás obrando para bien. Amén. Y para conformarlas a la imagen de tu Hijo. Y que para que te puedan ver claramente, verte tal como tú eres, Señor. Amén. Así que yo te pido que en estos momentos oscuros ellas te puedan conocer, que te puedan ver, que te puedan amar más, Señor. Amén. Yo te pido que tú, a través de tu Espíritu que tú nos has dado y tú nos dijiste que nos llevará toda verdad, que ese Espíritu esté aplicando la verdad a cada una de estas hermanas en sus situaciones particulares, en sus mentes, en sus luchas, que puedan recordar lo que es verdad realmente. Amén. Y que tú estés ayudándolas a echar afuera, llevar a obediencia cada pensamiento, a la obediencia de Cristo, a pelear con tus armas contra las mentiras del enemigo, Señor. Así es. Que al final es Él que nos quiere desanimar y quitar los ojos de ti. Así que yo te pido que ayudes a estas hermanas, que podamos todas
esperar solamente en ti. Amén. Que podamos quietar nuestras almas y confiar plenamente en que tú eres Dios, que tú todo lo puedes, que tú nos amas y todo lo obras para bien, Señor. Amén. Amén. También te pido que ayudes a estas hermanas, cualquiera que se siente con culpa por estar en un pozo, Señor. Que tú la libres de eso, Señor, porque esa culpa viene solamente del enemigo, Señor. Así es. Que si hay algún pecado, que puedan arrepentirse. Si hay alguna lucha, que lo puedan descargar delante de ti. Y así como Ana, pararse totalmente, plenamente perdonadas y restauradas, lavarse la cara y confiar en ti, Señor. Ay, sí, Señor, hazlo. Que podamos ser como Ana en ese sentido, Dios. Y más aún, Señor, confórmanos a la imagen de tu Hijo, quien dijo que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Que podamos vivir así. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanas. Gracias por acompañarnos hoy. Como siempre, la dejamos con un recurso. Y yo creo que para este tema no hay mejor recurso que la Biblia. Así que les animamos a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios, que es lo único que nos puede sostener. Quizás leer por los salmos. Exactamente. Así es. Mucho de esto. Así que Dios les bendiga y será hasta un próximo Arraigadas la semana entrante. Hasta entonces.